Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, jabatos y jabatas? Bienvenidos de nuevo al canal. Vamos a analizar hoy 3 partidos. Nos vamos a centrar en el Slavia de Praga-Barça, pero también vamos a dar un par de apuntes del Inter-Borussia Dortmund y del partidazo a nivel táctico de la partida de ajedrez apasionante que ha sido el Ajax-Chelsea. Empezamos por el partido del Barça, porque es el que más atracción genera, obviamente, sobre todo en este canal, y vamos a hablar. Ya sé, el partido del Barça no fue bueno, el partido del Barça volvió a ser lo del año pasado y lo del otro, es decir, lo de siempre desde que estaba Valverde en el banco, intercambio de golpes, sensación de que el Barça es incapaz de dominar un partido del inicio al fin, la sensación de que al final lo que busca el Barça es eso, el caos, el intentar aprovechar contragolpes, el no imponer sobre todo condiciones a la hora de jugar el partido como el Barça debería querer, de no defender con pelota. Todas esas cosas ya las habréis oído 20 veces ya y no os las voy a repetir más porque además en este canal también lo hemos hablado muchísimo. Quiero fijarme en 2 cositas con la ayuda de la pizarra. La primera, hoy voy a ser optimista, sin que sirva de precedente desde el punto de vista blaugrana, optimista en el sentido de algún brote verde que vi en los primeros 15-20 minutos del partido del Barça, lo que le duró la gasolina, porque hay que recordar que el Barça prácticamente ahora está en pretemporada, y una cosa que me llamó la atención del gol del Slavia de Praga, atenciones y desatenciones defensivas varias. Vamos con la pizarra, y como siempre, picadito, picadito, intentamos desmenuzar la jornada de Champions. Venga, el primer brote verde está relacionado con este señor, con Leo Messi. Normalmente, y eso lo hemos hablado 1000 veces ya en el canal, el Barça cuando no tiene la pelota lo que hace es mandar al hombre de banda izquierda, el año pasado era Coutinho, este año es Griezmann, lo manda a retroceder, se junta en un 4-4-2, Frenkie de Jong se echa un poquito más hacia la banda y queda en ese 4-4-2, pero en el partido ante el Slavia, los 20 primeros minutos, vimos a Messi lanzar la presión. El Slavia lo que hacía era retroceder a uno de los centrales para sacar la pelota en superioridad, pero el Barça contraatacaba con Suárez metido con el mediocentro, Griezmann iba a presionar, Messi iba a presionar, luego los interiores también estiraban en la presión, todo el equipo iba más o menos junto, y así es como el Barça roba en la primera parte, a los 3 minutos, esa jugada. No hay superioridad del Slavia, el Slavia intenta salir jugando, el Slavia era muy Rayo Vallecano Paco Gémez, para así decirlo, en todos los sentidos, y al perder la pelota no es casualidad que el que aparezca era Arthur para dar el pase de nuevo a Messi. ¿Por qué? Pues porque todo el equipo está convencido de la presión, todo el equipo viaja junto y es capaz de robar arriba. ¿Qué sucede? ¿Por qué el Barça no aguanta todo el partido así? Porque todavía el Barça está de pretemporada. Si es que eso es lo que sucede, que físicamente el Barça no se puede poner al nivel del Slavia, sobre todo, que es el equipo que más corre en toda la Liga de Campeones. Ese es el primer brote verde. El segundo brote verde, ya en un ataque más posicional, tiene que ver con estos 2 señores. Nos vamos a tener que ir acostumbrando al tridente y Valverde parece que empieza a buscar soluciones para que Griezmann no esté tan encorsetado. Y al que le toca compartir un poquito su pedazo del pastel es a Luis Suárez. En la primera parte, los primeros 20 minutos sobre todo, fijaos en la permuta de posiciones constante que tienen Luis Suárez y Griezmann. A veces incluso veíamos a Messi apareciendo de falso 9 y Griezmann por la derecha. Me supuso me llamó mucho la atención, fue muy interesante ver esto, porque este ataque líquido, con posiciones así menos fijas, sería muy interesante, pero para ello tienes que tener a este y a este, es decir, a Messi y a Suárez en buena forma física, y no lo están, y por eso no tuvo continuidad ese intercambio de posiciones que os digo, pero si os fijáis, en la primera parte vimos a Luis Suárez caer muchísimo aquí, y a Griezmann, que tímidamente ya va perdiendo un poquito pues esa timidez, a Griezmann metiéndose más por aquí, intentando encontrarse más con Messi, etcétera, etcétera. Es decir, a Suárez le va a tocar compartir un poquito
el pastel, ser un poquito más, tener una relación abierta, dijéramos, con Messi y compartirlo con Griezmann. 2 brotes verdes en un partido en el que el Barça, más allá de esos 20 primeros minutos, acabó perdiendo el control y jugando a lo que quería el Slavia, que era a correr, a correr, a correr. Bueno, pues ya lo veis, no todo es echar gasolina al fuego del Barça, sino que hay esas pequeñas cositas que a mí me llamaron la atención y que creo que, bueno, que pueden sentar algún precedente. Si el Barça intenta seguir por ese camino de los 20 minutos, yo creo que puede hacer cosas buenas, pero para eso tiene que jugar con todo el equipo creyéndose ese plan. A la que 2 intentan presionar y el resto tira hacia atrás, más ramiao. Y eso es precisamente algo que sucedió en el gol del Slavia de Praga, ese ir pero no ir, ese estiramiento de líneas y luego una desatención defensiva bestial, que vamos a repasar como siempre con esto, con la pizarra. Ojalá tuviéramos las imágenes y os pudiera hacer pues lo que hago en la tele, con los dibujitos y las cositas, pero bueno, con eso también nos apañamos. Si tuviéramos las imágenes del partido os lo podría enseñar de manera mucho más clara, pero el gol del Slavia viene por eso, Hay algunos jugadores del Barça que van a presionar, incluso Piqué está bastante fuera de zona, el que ayuda bastante, por aquí también aparece Busquets, pero el que está un poquito perdido aquí es Piqué, que tuvo un partido bastante flojo, Los descansos a un jugador como Piqué, a un camión diésel, le sientan fatal. No jugó ante el Eibar porque estaba sancionado y lo notó, porque fue de los más flojetes del Barça. Piqué está un poquito fuera de zona, hay un balón largo a Masopust y entonces Piqué retrocede, Semedo se da cuenta también que tiene que retroceder, lo estoy poniendo demasiado atrás en el campo, pero es una cosa así. Piqué entonces vuelve, Masopust arrastra hasta aquí al Lenglet, es decir, Lenglet ocupa la posición de central diestro y Piqué, en vez de hacerle la cobertura y colocarse por aquí, lo que hace es intentar rodear a Masopust para que no salga. Semedo también se cierra, pero ¿qué sucede? Que el lateral izquierdo del Slavia de Praga, que en el inicio de la jugada estaba controlado por Semedo, Semedo intenta ir a ayudar a Lenglet y a Piqué, se quedan todos mirando y el lateral ve el espacio abierto por aquí y dice, venga, pues por aquí que me meto. Masopust aguanta bien porque la presión, entre comillas, de los 3 defensas del Barça es más contemplativa, es más de presencia que no de meter la pierna, y entonces Jordi Alba llega tarde a cerrar. Así es como se genera el gol. Hay una desatención, primero a la hora de ir todos a presionar, si alguien se queda enganchado ya habilita al receptor del balón largo, después hay esa timidez a la hora de intentar quitarle la pelota en un 3 contra 1 a Masopust, y hay una desatención tremenda de Semedo, que al principio de la jugada tenía al lateral controlado y que después se queda hipnotizado por el balón, y en caso de verlo, en caso de que alguien hubiera visto esto, hace falta hablar, hace falta comunicarse para que este jugador que ve el espacio y que altera totalmente la trayectoria lógica de un lateral, pues que nadie lo agarre, que nadie sea capaz de comunicarse, decir, oye, que te va, ojo, cuidado, nada. Al final, demasiado tarde, y se hizo justicia porque el Slavia realmente le hacía daño, sabía cómo hacerle daño al Barça. Ya hemos visto el gol del Slavia. Para finalizar, un recordatorio, este partido y los cambios con los que introduce Valverde también, que es intentar decir, bueno, si estamos en el caos, vamos al caos directamente, y mete al demonio de Tasmania, mete a Arturo Vidal, mete a Dembélé también para correr, y el Barça se la juega todo a cara o cruz, a que Ter Stegen saque las que tiene que sacar, que por cierto acabó muy enfadado el alemán con el juego del equipo, y a que Dembélé corra en conducción 40, 50, 60 metros y el Barça tenga algún tipo de definición extra en acciones de contragolpe. Acordaos, en ese intercambio de golpes, lo que sucedió, por ejemplo, ante el Olympique de Lyon en el Camp Nou el año pasado, también a lo mismo. En aquella situación al Barça le salió bien, porque acordaos que acaba ganando por una goleada, pero era un partido muy engañoso, y también con lo mismo, con el mismo escenario, Dembélé y a correr, etcétera, etcétera. Contra el Liverpool en el Camp Nou también sucedió exactamente lo mismo. Acordaos también el último no gol de Dembélé, aquel famoso contragolpe que falla Dembélé absolutamente solo y que luego acabó pesando, pues es lo mismo.
es el mismo escenario. No gobernar los partidos, no descansar con pelota, no imponer condiciones y que sea lo que Dios quiera. Que Ter Stegen pare lo que tiene que parar y más, y luego pues venga, vamos a correr y a ver si en un contragolpe cerramos el partido. Así no le fue bien al Barça en Europa en las 2 últimas temporadas. Yo creo que Valverde ya debería haber aprendido la lección, pero ya veremos. Dejamos ya el Barça porque vamos a hablar mucho del equipo esta temporada aquí en el canal, y nos vamos al otro partido del grupo, que me llamó mucho la atención, ese Inter-Borussia Dortmund en San Siro, porque el Inter empieza a ser temido ya, empieza a imponer condiciones y a modificar el juego del rival. El Borussia Dortmund sale con defensa de 3 centrales y 2 carrileros para intentar poner al Inter ante el espejo, para intentar hacer el partido espeso, difícil, no lo consiguió. Y quiero volver a comentaros, porque ya lo tocamos en algún vídeo anterior, el movimiento de los 2 delanteros del Inter, que me parece maravilloso. En el Inter juegan Batman y Robin, esa típica pareja de delanteros, uno grandote, fortachón, el otro pequeñito, rápido, hábil, y se compenetran a la perfección. Los movimientos de Lukaku y de Lautaro son magníficos. Conte lo sabe, Conte los pone a jugar juntos, los dos se potencian, y el belga sí diréis, no, es que no marca. Lukaku hace lo que tiene que hacer y hasta lo que le da el cuerpo. Luego, obviamente, Lautaro también lo aprovecha y el mérito del argentino es espectacular. Pero vamos a repasar esas 2 cositas. Ese 5 defensores contra 5 defensores que planteó el Dortmund, que le salió mal, y los movimientos de Batman y Robin en el ataque de los interistas. Lo primero que me llamó la atención del Dortmund fue el cambio de estructura. Mete a Weigl como hombre libre en el centro de la defensa, en defensa de 3, con Hummels y con Akanji, ¿vale? Para intentar darle a Conte un poquito de su propia medicina. El Dortmund tenía la misma estructura que el Chelsea de Antonio Conte. Los 3 centrales, los 2 carrileros, 2 pivotes, que en este caso eran Delaney y Witsel, y los 2 mediapuntas por detrás de Julian Brandt, que fue el delantero centro, Sancho y Hazard. Es decir, incluso Hazard, mira, jugando la misma posición que su hermano, jugaba en la posición del Chelsea de Conte. No le funciona esto, intenta embarrar el partido, intenta hacerlo también incómodo para el Inter, porque además tampoco le presionaba. Los 2 mediapuntas, los 2 hombres de banda, no sé cómo nunca llamar a estos 2, en este tipo de esquemas retrocedían, era prácticamente un 5-4-1, y lo que querían era, pues eso, jugar con las pocas ideas ofensivas que pudiera tener el Inter. Pero esto está relacionado con lo que os decía de Batman y Robin. Los movimientos de Lukaku y de Lautaro son deliciosos. Normalmente Lukaku es el que arrastra, es el que viene a recibir, que muchas veces contraviene a la lógica, ¿no? Porque dices, ostras, el grandote que vaya a buscar los balones largos. No, el grandote lo que hace es juntarse, buscar la espalda de los 2 centrocampistas del equipo rival, y el pequeñito, Robin, lo que busca es siempre picar al espacio, que también tiene su lógica, porque obviamente Lautaro siempre va a ser más rápido que Lukaku, aunque yo siempre digo que Lukaku es más rápido de lo que parece. Pero bueno, el caso es que en la primera parte, el mecanismo ofensivo del Inter, y así se genera el primer gol de Lautaro, es así. Lukaku viene a recibir, se produce una pequeña duda entre los 3 centrales que están, sobre todo es Schulz, el lateral izquierdo, el que se queda enganchado, porque también aparece por ahí Gagliardini y Candreva, y no sabe bien a quién de los 2 marcar, ¿vale? Es una cosa así, la jugada. Y él se queda mucho más atrás. Y Lautaro, en ese pique, está habilitado por Schulz. Pero a lo que vamos, es Lukaku que echa para atrás, Lautaro pica el espacio, y para eso obviamente también tienes que tener a un defensor como De Vrij que te pueda saltar líneas en un pase frontal, que es el más complicado de todos, desde la zona de centrales hasta conectar directamente con el delantero. Estos movimientos están súper trabajados en la primera parte. Si podéis volver a ver el partido, lo veréis siempre. Normalmente es Lukaku el que
viene a recibir y Lautaro el que pica. A veces se intercambian esos papeles, pero normalmente es así. Y hubo una jugada, por ejemplo, a la media hora de partido, en la que Lukaku viene a recibir, abre a banda, Candreva mete un centro y Lautaro está a punto de rematar, creo que se hace daño Lautaro en esa misma jugada. El centro de Candreva, espectacular, por cierto. Pero se hace así, uno viene a recibir, que es Lukaku, atrae a los defensores y luego llega el otro y aprovecha el trabajo y pica el espacio. Así es como trabajan estos dos. Luego en la segunda parte, cuando entra Espósito, cambia un poquito el funcionamiento de los dos delanteros. Ya no juegan tanto los dos por el carril central, sino que a Espósito le toca caer a bandas. Y lo hace muy bien el chico, lo hace muy bien el muchacho, porque lo que busca es el espacio entre el lateral y el carrilero. Y entre el central lateral, mejor dicho, y el carrilero. Lautaro se quedaba en una posición más central, porque además, obvio, ya llevaba minutos de juego, y Espósito lo que busca siempre es ese desmarque, más caídas a banda, algo que normalmente Lukaku no hace. Pero el funcionamiento, insisto, de Batman y Robin, de Lukaku y de Lautaro es sensacional, y no le funcionó al Borussia Dortmund, que ya en la segunda parte cambió un 4-2-3-1, un poquito más reconocible, pero que no pudo meterle mano al Inter. El Inter muy sólido, 3-5-2, y sigue marcando estilo Antonio Conte. Y el último partido que vamos a tocar fue de los primeros de esta jornada de miércoles, el Ajax contra el Chelsea. A mí me encantó, yo estaba viendo el partido aquí en casa y estaba alucinando de lo bien que se habían estudiado los unos a los otros, lo bien que intentaban hacer daño mediante marcajes individuales, mediante presión, contrapresión. Bueno, fue un partidazo a nivel táctico y nos vamos a fijar en lo que hace bien el Ajax, lo que hace bien el Chelsea también, pero sobre todo sin balón, a la hora de ir a presionar al equipo contrario y a la hora de condicionarlo para que la pierdan rápido. Fue un partido maravilloso a nivel táctico. De esto solo os voy a dar un par de pinturitas, un par de flashes que me han llamado mucho la atención porque el partido tácticamente fue apasionante. Por ejemplo, el Chelsea es el rojo, ya me perdonaréis, un 4-3-3, pero claro, los dos interiores tienen características muy diferentes. Por la derecha juega Kovacic, que es un todoterreno y que es un buen recuperador y que tiene mucha capacidad de marca y de desgaste, mientras que por la izquierda juega Mason Mount. Y eso, a la vez, condiciona la salida de balón del Ajax. ¿Por qué? Pues porque al tener prácticamente emparejado a Lisandro con Kovacic, Ten Hag lo que hace es invertir normalmente el orden en la ayuda de los pivotes a la salida de balón. Normalmente el que baja es Lisandro, pero para no acercar a Kovacic a esa línea de presión, lo que hace Ten Hag es enviar a Lisandro hacia arriba y que el que se encargue de ayudar en la salida de balón, en este caso, sea Edson Álvarez, que tiene siempre la vigilancia de Mason Mount, pero que es mucho más laxa, mucho más tranquila, porque Mason Mount no tiene la capacidad de trabajo que tiene Kovacic. Entonces lo que hace Ten Hag es decir, bueno, pues hoy le toca a Edson ayudar en la construcción, ser el pivote que hace el recorrido hacia atrás, y a Lisandro lo manda para arriba. Problema, ¿por qué el Ajax no tenía capacidad para tocar? Pues porque el mediapunta, que es Van de Beek, Van de Beek te da muchas cosas llegando hacia adelante, pero en la construcción es limitado, ¿para qué nos vamos a engañar? Y entonces ahí el Ajax encontraba un equipo, dijéramos, partido, un equipo que no tenía los circuitos de pase bien engrasados. Si en vez de Van de Beek, en la posición de media punta, hubiera jugado Neres, es decir, Neres hubiera jugado por izquierda y Promes hubiera metido por dentro, detrás de Tadic, seguramente el Ajax hubiera tenido más capacidad para asociarse, para generar superioridades en el centro y para tejer un juego más fluido. Eso no le salió bien porque Lisandro estaba sacrificado, tirando hacia adelante para arrastrar a Kovacic, y era Edson el que le tocaba mover. Además, los dos hombres de banda del Chelsea, tanto Willian como Hudson-Odoi, hicieron muy buen trabajo a la hora de sujetar a los laterales del Ajax, y la verdad es que el partido, desde el punto de vista táctico,
era apasionante porque había muchísimos duelos individuales. Y del otro lado me llamó muchísimo la atención, fijaos también, la marca prácticamente personal que le hace Edson Álvarez a Mason Mount. En esa radiografía, en ese estudiar al equipo rival, obviamente tienen el peligro, el Ajax identifica que el peligro del Chelsea, más allá de la capacidad de desborde de los extremos y la capacidad rematadora de Tammy Abraham, es en la capacidad de llegar, de asociarse, en el media punta o interior total que es Mason Mount, a pesar de su juventud, es uno de mis jugadores favoritos. Entonces, ¿qué hace Ten Hag? Ordena a Edson Álvarez que lo siga por toda la cancha, y realmente le hizo un marcaje muy, pero que muy pegajoso Edson Álvarez a Mason Mount. Estas dos cositas me llamaron muchísimo la atención de un partido que tiene 1000 matices y que os animo a que veáis repetido. Bueno, ya está, no os quejaréis, completito, intento ir rápido siempre, para que no se haga el vídeo este larguísimo, que no sea un lo que el viento se llevó, espero haberlo conseguido. Y nada, ya sabéis, comentarios, os leo, os escucho, haced like si os gusta, claro, si no, no pasa nada, que para eso hay libertad de expresión. Hacer retweet si queréis cuando tuitee esto, lo que sea, compartid si os gusta, y si no os gusta, hacedmelo saber para intentar ir ajustándome a lo que el público, que es soberano, quiere. Nada más, la pizarra, un servidor, James Hetfield y Kirk Hammett y Freddie Mercury, que está por ahí atrás también, os dicen hasta la próxima, jabatos y jabatas. Gracias, como siempre.